El concepto de velar se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, cuando se nos llama a ser atalayas, para estar mirando la venida del enemigo, también en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, vemos cuando Él dice que debemos velar y orar para no caer en tentación. En este pasaje que vamos a aprender hoy día nos habla también de velar, pero hay dos principios más que Él utiliza, y esos principios son importantes para nosotros mantenernos alertas en la venida del Señor Jesucristo. Esa es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. La gran interrogante que muchos tenemos es el cuándo. ¿Cuándo va a ser el Señor Jesucristo que va a venir? ¿Cuándo va a ser que Él realmente ya se manifieste en las nubes y lleve a su iglesia? Ese interrogante ha generado grandes polémicas dentro de la misma iglesia. Aún ha habido algunos osados que han tratado de pronosticar la fecha exacta de su venida, porque la inquietud molesta en algunos casos. Pero la verdad es de que nadie lo sabe. El mismo Señor Jesucristo, siendo hombre, expresa a sus discípulos y les dice: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Él como hombre desconocía la fecha. Obviamente sabía de que Dios el Padre sabía exactamente los detalles de cómo y cuándo va a ser su venida. Pero en ese momento Jesús les dice: desconozco. Pero usando un relato, una historia, Él introduce un principio que les lleva a los discípulos a recordar que debemos de estar velando. Él les dice que había un hombre que se va de lejos, dejando su casa, y que había dado autoridad a sus siervos para que labrasen y cuidasen todo lo que tenía. Y al portero de la casa le dice: yo quiero que estés velando. Y dice que deben estar velando porque no se sabe si el Señor va a venir de día, de noche, en la madrugada o al canto del gallo. De esa manera Él les recuerda de que aunque es incierta la venida, la responsabilidad de nosotros es de estar mirando, velando y orando, como dice en el versículo 33. Las palabras son muy importantes para nosotros entender. La palabra mirar en este caso representa de que la persona tiene que estar observando a los hechos que están alrededor y contemplar las posibilidades. O sea, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está pasando día a día, porque puede ser de que este sea el día en el que venga el Señor Jesucristo, o puede ser que sea mañana. Nosotros debemos mantenernos atentos a todo lo que va sucediendo. También les dice que debemos de estar velando. Esto quiere decir que no solamente debemos de observar, sino que debemos estar atentos y no dormirnos, no dejar pasar el tiempo, sino que esto nos ayude a mantenernos fieles y cuidándonos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y la tercera palabra que Él utiliza es orar, porque Él les pide de que estén orando para que cuando nosotros estemos esperando, podamos esperar fielmente haciendo la voluntad de Dios y pedirle a Dios para que nos ayude a cumplir esto. Por eso les dice: mirad, observen, velad, estar atentos y cuidándose y estar orando para que no se alejen de Dios. Esas tres palabras son importantes para nosotros. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero una cosa sí es cierta: nosotros tenemos que mientras tanto estar atentos para no caer en desgracia o en vivir en pecado para cuando Él se manifieste y lamentablemente nos encuentre de una manera en la que nos avergoncemos de su manifestación. Ahora, la pregunta de otros es: ¿pero por qué se demora tanto la venida de Cristo? Pedro en su carta nos dice claramente de que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La venida del Señor Jesucristo es una promesa que se cumplirá. Tarde o temprano esto se va a dar, pero que el Señor está esperando, porque todavía en sus planes Él tiene a muchas otras personas a quienes tiene que llamar a salvación. Y es ahí donde Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quisiera de que todos se voltearan a Él y buscaran el perdón y la misericordia. Lamentablemente el Señor sabe de que no todos van a cumplir eso, pero Él es paciente y está dando la oportunidad al hombre. Pero llegará un día en el que Él vendrá y ya será tarde para muchos.
Así es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mirar esto hacia adelante? Pues la advertencia de mirad, velad y orar es muy importante para que nos preparemos para ese encuentro. Debemos mantenernos fieles, sirviendo al Señor, como le dijo a los siervos cuando el Señor de la casa se fue, les dejó a cargo de su obra. Nosotros debemos de estar trabajando hasta que venga el Señor, para cuando Él nos encuentre fieles en su viña. Que Dios nos ayude a mantenernos mirando, velando y orando para poder cumplir su voluntad. Hasta que Él venga, nos encuentre fieles. Que Dios nos bendiga.